Esta nave no la podemos tocar. Ya, pero la ves deteriorada, pero es que es la del Palacete, es la del siglo XVII. Sí, eso es el cristal así como... Y el esmerilado esto que tiene ahí. Sí. Bueno, si no se actuó antes, habría que preguntarles a lo que estaban antes. Efectivamente, yo llegué, como he dicho, el 1 de agosto del 18. A final de ese año tuvimos ya un episodio de lluvia importante y en el 19 pues pasó lo que pasó. Y la Confederación tiene las competencias que tiene, no tiene una varita mágica, permítame la expresión, para poder resolver los problemas, no. Tiene un ámbito competencial muy claro. Si se mira el mapa de España de contaminación de acuíferos, no somos los únicos. Es decir, España está mal, Europa está mal. El problema que ha activado todo esto ha sido la crisis ecológica del Mar Menor. Si tú tienes un acuífero, y esto es duro lo que voy a decir, si tú tienes un acuífero que está contaminado, pero que no afecta ni a las personas, porque el abastecimiento urbano está por otra vía y no tiene un ecosistema asociado que se vea perjudicado, pues tenemos una bomba de relojería ahí abajo, pero que no explota. El problema es cuando explota. Y cuando esto explotó, principalmente, pues se empezó a reaccionar. La crisis primero del año 2015, pues se empezó a reaccionar. Yo, cuando ya después del 19, hicimos un análisis muy serio y muy concienzudo de hasta dónde la ley nos permitía como organismo de cuenca actuar, y encontramos las claves para poder actuar, porque esto de las medidas cautelares y de ordenar la agricultura, un organismo de cuenca, no se había hecho nunca. Hemos sido pioneros, no sé si nos seguirán en otros sitios, pero nosotros vimos que había unos mecanismos legales. Yo siempre digo lo mismo, el legislador suele hacerlo bien, suele dejar claves para que las cosas vayan bien. Lo que hay que hacer es aplicarlas. Nosotros, en el momento que vimos que teníamos esa posibilidad a través de Junta de Gobierno de limitar la utilización de fertilizantes, pues nos acogimos a ella. Pero desde un punto de vista técnico, estrictamente, no hemos hecho nada diferente de lo que tenía que haber hecho la Administración Agronómica. Son las mismas cifras, son las mismas restricciones que tienen ellos en sus buenas prácticas, son lo mismo que tienen ellos en sus leyes. Una vez que está diagnosticada una masa de agua como afectada por contaminación o con riesgo de no alcanzar el buen estado cualitativo, que es la denominación exacta, pues hay que actuar en dos frentes. El primero, que es lo que ha venido diciendo el Ministerio desde el minuto cero, hay que actuar en origen. Lo que no podemos es seguir contaminando la masa de agua. Esa es la razón de ser de las medidas cautelares y esa es la razón de ser de esos controles exhaustivos que estamos realizando, tanto desde el punto de vista del control de la superficie de riego, porque no nos engañemos, la superficie de riego que se está regando de manera ilegal hace dos efectos perversos o negativos. Por un lado, consume un agua que no debería de consumir y que tendría que estar consumiendo otro, pero además está utilizando unos fertilizantes que está introduciéndolos en principio en el acuífero, ¿no? Tenemos ya 6.000 hectáreas desconectadas de las 8.500 que estábamos manejando, ¿no? Y yo siempre estoy en el convencimiento, conforme va avanzando el año, de que de aquí a final de año, si no las tenemos todas, pues os quedará muy poco, ¿no?
Entonces, yo creo que eso está conseguido, con el esfuerzo del personal y que incluso con el apoyo, y hay que decirlo, del Seprona, que hemos ido de la mano en multitud de actuaciones y, como digo yo, sin horario. Empiezan por la mañana y hasta que no han cerrado todo lo que tenían que cerrar, no han parado. Bueno, yo he de decir que nosotros hemos aprendido a cerrar el grifo, porque hasta ahora he de reconocer que ni yo ni mis antecesores habían cerrado el grifo, salvo en los pozos. Un pozo sí, porque un pozo está localizado y si es ilegal vamos, precintamos, sacamos la maquinaria y se cortó el grifo. Pero aquí se producía una casuística más compleja porque son fincas que una parte tiene derecho de riego, otra parte no tiene derecho de riego, las infraestructuras son comunes a las dos, están enterradas, no sabemos por dónde van. Entonces, ese procedimiento era más complejo y eso fue lo que al principio, pues nosotros, yo siempre lo digo, y no sé si en un exceso de ingenuidad, creíamos que si ellos restituían, eso iba a ser mucho más rápido que nosotros ponernos a buscar tuberías en el campo, por decirlo de alguna manera. Visto que el tiempo pasaba y que aquello no era efectivo, pues ya arbitramos un procedimiento con todas las garantías jurídicas para el usuario de que en el inicio del expediente sancionador ya adoptábamos una medida cautelar también de corte del suministro. Y el expediente podía seguir su camino largo y de recurso y hasta el contencioso administrativo si fuera necesario, pero esa medida cautelar tenía un recorrido mucho más corto y se podía cortar el grifo. De hecho, nos ha pasado en algunas ocasiones que el usuario, cuando ve eso, se va al tribunal y dice, oiga, a mí que no me corta. Y el tribunal ha dicho que la medida cautelar está bien fundamentada y que por lo tanto se le puede cortar el grifo. Pero lo que no hago es, en fincas particulares que que es una propiedad, entrar a eliminar unos sistemas de riego y unas infraestructuras. Eso no es mi competencia. Yo lo que puedo es cortar el grifo y eso es lo que hemos hecho. El gobierno autonómico ha promulgado varias normativas. Además, creo que fue una en el 18, otra en el 19, otra en el 20. Nosotros solo hemos promulgado unas medidas cautelares. Ellos lo que tienen que hacer es, en el cumplimiento de su normativa, realizar esa restitución. Es decir, que el terreno desaparezca la infraestructura de riego y quiero recordar de que si era monte o matorral, pues que vuelva a ser monte o matorral y si era un secano, pues que pase a ser secano. Eso es lo que le corresponde a ellos. Ellos, para iniciar su procedimiento administrativo de restitución, vinculaban a que el organismo de Cuenca hubiera ultimado su expediente sancionador. Todos sabemos que un expediente sancionador, y si no lo sabemos lo digo yo, son muchos meses, porque la administración es garantista desde el punto de vista del usuario, se le da todas las garantías posibles antes de finalizar con un corte o con una sanción grave, ¿no? Para restituir un terreno a su situación, yo creo que lo único que necesitan de la Confederación es un certificado de que esa superficie no tiene derecho de riego, no necesita nada más. Si no tiene derecho de riego y está regando, yo ya iniciaré mi expediente sancionador que terminará en lo que tenga que terminar. Pero lo que es evidente es que no tiene derecho de riego. Y si no tiene derecho de riego, usted también puede iniciar ya su expediente. Y ese ha sido, por así decir, el rifirrafe que ha llevado a que, si no me equivoco, nosotros hemos cortado en 6.000, le hemos comunicado 5.000 hectáreas, cuando digo 6.000 son 6.000 hectáreas, le hemos comunicado 5.000 hectáreas, y claro, ellos empiezan a actuar cuando yo le comunico las 5.000 hectáreas, y de hecho llevan del orden de 900 o 1.000 ahora restituidas. Si en el minuto cero, con un listado de parcelas que no tienen derecho de riego, se hubiese iniciado, pues esa restitución pues estaría más avanzada.
Fundamentalmente yo creo que hay dos cuestiones. Una es el control de la fertilización, es decir, que la dosis de fertilizante que se esté utilizando pues sea la que, insisto, la comunidad autónoma tiene en sus libros, porque ella es la competente de agricultura. Nosotros nos hemos limitado a decir esto es lo que hay que utilizar, porque ellos, que son los competentes, son los que dicen que hay que utilizar para que pueda haber un cultivo y no haya un exceso de nitrógeno. Eso por un lado. Y por otro lado hemos limitado el número de puestas de hortícolas. Es decir, el campo de Cartagena sabemos que tiene tiene una intensividad importante, y hemos limitado a 2 puestas. Yo creo que esas son las dos cuestiones que, desde el punto de vista de la carga de fertilizante al acuífero, pues más significativas, ¿no? Y eso es lo que nos han presentado. Creo recordar que han presentado de unas 37.072 hectáreas, y los números que hicimos nosotros, eso cubría el 98% de la zona 1 y la zona 2 donde había que realizar el control, ¿no? Es decir, todo el mundo ha presentado documentación. Ahora, excepto el 2% ese. Ahora lo que hay que ver es si lo que han presentado realmente responde a la medida, está completa o no está completa, porque el técnico lo que ha hecho ha sido certificar, a lo mejor en algunos casos certifica que no está cumpliendo. Entonces vamos a ver lo que han presentado. Creo que fue el 8 o el 9 de septiembre cuando se acabó el plazo, y ya ahora están analizando los técnicos de la Comisaría de Aguas para ver si realmente esos informes reflejan el cumplimiento o no de la medida. Creo que en unos 3 meses, 4 meses podemos estar. La totalidad, evidentemente, todas las semanas vamos analizando documentación, pero esto nos llevará unos meses. La batalla judicial, entendida en los recursos contenciosos administrativos que han ido poniendo no solo los regantes, sino también otras administraciones, los jueces nos han dado la razón. Han dicho que lo que hemos hecho lo hemos hecho bien. Hay que actuar en origen, hay que controlar que la agricultura no produzca eso que se llama un exceso de fertilización, que al final drena y contamina. Ahora el otro frente que hemos abierto es el tema de la ganadería. Estamos haciendo unas inspecciones de las determinadas granjas. Hemos firmado un convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para acceder al registro de explotaciones ganaderas, al que no accedíamos, y poder ir con nombres y apellidos a inspeccionar todo lo que es estas actividades, porque ellos son los que tienen que controlarla. Nosotros lo que tenemos que poner, y ponemos en nuestros informes, son las medidas para evitar la contaminación del dominio público hidráulico. Si la balsa está impermeabilizada y tiene un gestor de residuos, ¿por qué nosotros vamos a informar desfavorablemente? Pero claro, nosotros luego tendremos que ir a comprobar que nuestras medidas se están cumpliendo por parte de la administración que debe de hacerlas cumplir. No tengo el número en la cabeza, pero nosotros estamos estableciendo el planning para hacerlo, y yo creo que en 6 meses habremos visto una parte muy importante de lo que es el campo de Cartagena. Estamos haciendo controles, no es que no digamos la ganadería no la tocamos, no, pero lo que vamos a hacer es un plan intensivo de control de la ganadería. Pero luego lo más importante es la segunda parte, porque yo creo que esa primera la vamos a conseguir. Tardaremos más o tardaremos menos, pero eso es, si me permiten la expresión, es lo más o menos fácil, porque ahí es cuestión de dedicar un esfuerzo y controlar, y al final constatar que no se está introduciendo. Pero claro, ahí abajo hay un embalse de agua que ya está afectado. Y el problema es que si ese embalse de agua que está afectado sigue reportando su calidad año tras año como mala, pues seguimos teniendo el problema, no lo hemos resuelto, por mucho que ya no le estemos metiendo carga contaminante, que es lo que tenemos que hacer. Entonces eso es lo que tendrá que determinar el plan de ordenación. ¿Qué sistema de renovación se puede producir para que con el tiempo se pueda diluir ese agua que hay ahí abajo, para acortar el tiempo en el que esté en mal estado? De manera natural la alcanzaría, porque si evidentemente ya no le metemos carga, sigue habiendo lluvia, sigue habiendo infiltraciones, pues eso irá diluyendo. Pero claro, esos tiempos son incompatibles con el conseguir el buen estado de la masa.
Ahí el Ministerio se ha pronunciado en el marco de actuaciones prioritarias del Mar Menor. En principio, lo que está contemplado es la creación de esos cinturones verdes que tendrán la misión de desnitrificar. ¿Y cómo se alimentan esos cinturones verdes? Pues se alimentarán en unos casos con agua superficial que pueda venir por la Rambla y en otros casos extrayendo agua del acuífero. Yo creo que estamos barajando en el entorno de 4,5 o 5. Por lo tanto, sí que va a haber ya una primera extracción de agua del acuífero, digámosle superficial, por la Rambla y otra subterránea mediante los sondeos correspondientes para que terminen alimentando esos cinturones verdes que realizarán un proceso de desnitrificación, llamémosle natural. En función de cómo funcione todo ese sistema y los plazos que vayamos viendo que afectan al acuífero y su recuperación, pues el Ministerio entiendo que ratificará, potenciará o modificará lo que está haciendo con una premisa, y es que en origen ya habremos siempre cortado la entrada del fertilizante. El marco de actuaciones prioritarias es del año pasado. Creo recordar que se presentó en noviembre de 2021. Se está trabajando en los proyectos. Esos proyectos tendrán que hacer una tramitación ambiental, hay unas expropiaciones que realizar, pero yo no estoy hablando del medio plazo. El Ministerio está barajando el corto plazo. Por lo tanto, entendemos que en el 2023 tendrá que haber alguna visualización de actuaciones de esta naturaleza. De hecho, ya estamos trabajando en determinadas ramblas, que en este caso las mineras, que están aportando, que estaban aportando una cierta cantidad o que pudieran aportar en episodios de lluvia. Ya estamos trabajando para que eso no llegue al Mar Menor. Lo que ahora es prioritario es hacer estas actuaciones que, insisto, son control en origen y cinturones verdes para desnitrificación natural. En función de cómo eso funcione, pues supongo que habrá que tomar nuevas determinaciones. A nosotros nos rompen coches. Hay violencia contra el personal de campo de los organismos de Cuenca. No es generalizado, pero sí es un dato, digamos, relevante, ¿no? Que alguien que es la policía pues se vea agredida en algunos casos, bien personalmente o bien en los medios con los que trabaja, por, en teoría, los ciudadanos a los que sirve. Afortunadamente no son destrozos y bueno, pues la denuncia correspondiente, que no sé si al final encuentran al culpable o no lo encuentran, pero no podemos hacer más. Nosotros lo que intentamos es concienciar a la gente, y yo creo que está concienciada, es decir, eso son excepciones. Yo lo que tengo que es romper una lanza en favor de los funcionarios y funcionarias y personal laboral de esta casa, porque estos años están siendo muy intensos, están, como digo yo, yendo más allá de lo que un trabajador normal en una empresa normal está obligado a hacer, ¿no? Pensar que desgraciadamente los episodios de lluvias o de contaminación no suelen ocurrir en horario laboral, suelen ocurrir a veces por las tardes, los fines de semana, los festivos, y esa gente no hay que decirle nada. En el momento que detectan, ellos mismos cogen, van, toman muestras, se van al laboratorio, las dejan para analizar. Es decir, está interiorizado un servicio público, que es por lo que esto funciona. Porque si aquí pusiéramos el reloj, pues esto no funcionaba.
en riesgo cuantitativo, que era lo que tradicionalmente se conocía como sobreexplotación de acuíferos, pues esa tenemos más masas declaradas, del orden del 60 y tantos % de las masas de la cuenca, y tenemos ahora mismo, además de la de Campo de Cartagena, otras 3 en vías de hacer este mismo trámite. Están ya declaradas en riesgo cuantitativo, lo que estamos es en la constitución de las comunidades de usuarios, en su caso, y del plan de ordenación. El balance con el que estábamos moviendo en los ciclos de planificación era del entorno de 190 hectómetros cúbicos de sobreexplotación. Por lo tanto, ese es el volumen de agua que en el 2027, pues en principio, deberíamos de ser capaces de no extraer de las masas de agua. Ello implicaría para una nueva afección pues, un recurso alternativo, si no en la misma cuantía, en cuantía inferior, con cambios de cultivo que exijan menos dotación, o, por decirlo de alguna manera, la minoración de la superficie de riego, porque si no hay agua suficiente, pues alguna superficie se vería afectada. Eso es lo que determinarán los planes de ordenación. O sea, en este histórico momento no podemos decir qué parte va a ser sustituida por un cambio de agricultura, qué parte va a tener un recurso externo. Algunas sí las sabemos ya, porque hay desaladoras que ya están atendiendo sustitutivamente una agua subterránea insostenible. Y por último, que superficie pues no se podría seguir cultivando. En la desaladora de Águilas sí que pusimos como condición, evidentemente, que una fracción de ese agua fuera a atender recursos de aguas subterráneas y con un decalaje en el tiempo para hacerlo de manera gradual, dejar de extraer el agua. Yo creo que allí estaríamos hablando del entorno de unos 15-20 hectómetros. Valdelentisco, que es la otra desaladora, ahí también hay una fracción que va a estar en un entorno, yo creo que entre 5 y 10. Y luego en Torrevieja también se está reservando en el entorno de 20. Es decir, que esas son las cantidades con las que nos estamos moviendo como un cambio de un agua por otra. Luego habrá que hacer la fracción que yo creo que va a ser la más importante, que es la de la reconversión o de la reordenación agrícola de tipología de cultivo para ir a cultivos que sean menos demandantes. Por el cultivo, porque no por la modernización. Ya es conocido que el goteo está introducido pues, en un porcentaje importantísimo de Murcia y Alicante, y por lo tanto no es una utilización de menos agua para el mismo cultivo, es cambiar el tipo de cultivo. A partir de 2018, con la desaladora de Águilas, la ampliación, hemos dado la concesión de la ampliación, pues habremos consolidado unos 3.500 hectáreas de la zona esa. Luego, en Valdelentisco, habrá otra regularización de ese consolidado, pero que ahora mismo no está todavía otorgada y están pendientes de los informes de la Oficina de Planificación para determinar qué parte es consolidable y qué parte no. El problema ha surgido fundamentalmente porque en el periodo de sequía del 15 al 19, al 18, pues se otorgaron unas autorizaciones al amparo del decreto de sequía que permitían el riego, pero no ostentaban el respaldo de un derecho previo. Cuando llegamos nosotros y se acaba la sequía, pues evidentemente eso no puede seguir. Y entonces hay una fracción importante de un regadío que en aquel momento obtenía por así decir, un respaldo, una autorización provisional, pero que fuera de la sequía ya no tiene sentido y ya no tiene legalidad. Entonces todo eso ha habido que desmontarlo.
En principio, no solo nosotros, yo creo que todo el país está en una situación de un riesgo con mayor o menor gravedad en función de su localización geográfica por el tema del cambio climático, eso es evidente. Parece que los expertos nos han ya convencido, si tenían que convencernos, de que van a haber menos aportaciones. Entonces, si van a haber menos aportaciones, pues hay que adaptarse. Nosotros, lo que son las vegas tradicionales del río Segura, esas tienen un agua y tienen una modernización realizada en el que, a pesar de que no tienen déficit, es decir, a pesar de que haya una disminución de las aportaciones, pues se vería ligeramente disminuida su garantía, pero en principio no tendrían unos problemas, digámosle, acuciantes. La otra pata son las aguas subterráneas. Ahí ya hemos dicho que hay una fracción importante de sobreexplotación y en función de esos planes de ordenación, pues evidentemente pues puede terminar habiendo una afección socioeconómica por pérdida de superficie. Y la otra tercera pata es el trasvase Tajo Segura, en el cual el Ministerio lo que está es con un programa de actuación consciente de lo que decías, de ese, no sé si llamarle riqueza o soporte socioeconómico de un territorio en el que hay que dar un agua para poder continuar con la actividad de una manera adecuada, ¿no? Entonces, ahí sí que el plan refleja pues, un conjunto de actuaciones importante, tanto en el Tajo Segura como en lo que hemos hablado de las aguas subterráneas, pues para intentar mantener en lo posible, y que sí hay que disminuir porque sea lo mínimo posible, esa actividad socioeconómica, porque al final es el soporte del territorio. Si uno mira los PIB de las distintas comunidades autónomas, el sector primario en Murcia y Alicante pues tiene un peso importante. Nosotros hemos hecho un análisis técnico, lo hemos reflejado. Hay quien dice que nos hemos quedado cortos y hay quien nos dice que nos hemos pasado. Yo el Consejo del Agua de la Demarcación, que es el que aprueba ese documento, lo que puso de manifiesto en su momento es que en función de las cantidades que se manejen, pues habrán distintos impactos. Y el Ministerio pues, lo que está es trabajando para poder minimizar esos impactos con todo el plan que sabéis que está en marcha de desalación, de ampliación, de interconexión y de plantas fotovoltaicas. Por lo tanto, pues habrá que esperar al final a ver cómo se cierran los planes y entonces será cuando realmente tendremos la certeza de ese impacto que se pueda producir. Hemos establecido como una posible reserva en caso de que haga falta más agua y evidentemente si hace falta más agua hoy por hoy el escenario que nos planteamos es un incremento de desalación. Es decir, serían adicional a lo que ya hay y lo que está ampliándose. Eso es lo que el plan quiere decir en caso de que haya alguna necesidad de incrementar la disponibilidad de recursos. Es que nosotros no podemos contemplar en un plan de cuenca, digamos, de un ámbito territorial determinado, transferencias de otros ámbitos territoriales. Nosotros hacemos nuestra foto y teóricamente, si no fuera suficiente, para eso está el Plan Hidrológico Nacional, que es el que debe de compatibilizar los distintos planes. Yo lo único que sé es que ahora mismo las desaladoras, si no están al 100%, están al 95%. Es decir, que podemos, pero no se respondería con la realidad el decir que en la cuenca del Segura sobra agua. El abastecimiento a la población sí que está blindado. Y desde ese punto de vista sí que hay unas desaladoras que están en una producción, que son las de la Mancomunidad de Alcalá del Tevilla, que no están agotadas, pero en previsión de que pueda producirse algún fallo en el suministro, digámosle, de agua superficial. Pero en el regadío, no sé quién puede decir, bueno, sí sabemos que hay algunos discursos que dicen, pero esos discursos han sido desmontados por técnicos y por científicos, no por gestores de la administración hidráulica. El documento oficial de la cuenca del Segura dice los recursos disponibles los que son, dice las demandas consolidadas constatadas y dice la brecha que hay.